Acusan a la socialdemocracia de ser condescendiente con el capitalismo y con sus horrores, pues son tontos. Se es condescendiente con el capitalismo porque no tenemos nada mejor, pero no con sus horrores. Precisamente la socialdemocracia se dedica a luchar en contra de los horrores del capitalismo. ¿Y sabes qué? Lo ha conseguido. En muchísimos países. Ha influido en países donde nunca ha gobernado. Por ejemplo, en México. Por ejemplo, en todos los países donde hay una idea de sanidad pública, pensiones y jornada de 8 horas. La izquierda, como dije yo en un vídeo que creo que está muy infravalorado, pero bueno, son ideas mías, la historia se está moviendo de derecha a izquierda, les guste o no. Se implantan las ideas de la izquierda como mejor solución para muchísimas cosas. Así que, si es posible un cambio de modelo económico, yo no lo conozco todavía, pero si hay una crítica contundente al capitalismo desde la socialdemocracia, yo te recomiendo que leas la crítica al capitalismo, que se encuentra en el sitio de la Internacional Socialista, a la cual también pertenezco. En la Internacional Socialista se explica cómo convivir con el capitalismo tratando de domarlo no es lo mismo que ser condescendiente con él. Para eso ya tienes a los neoliberales. Pero es que estás hablando entre dos extremos, los que dicen que el Estado es todo y los que dicen que el mercado es todo. Y muy por ahí en medio estamos los que decimos lo importante es la gente. Y usaremos las mejores herramientas del Estado para mejorar la situación de la mayoría de la gente, y usaremos las mejores herramientas del mercado para mejorar la situación de la gente e impedir que abusen de ellas el mercado y el Estado. También por eso somos demócratas.